Estamos en Pacífico Televisión, en el programa Desde el Portal, siempre con interesantes invitados y abordando parte no solamente de la contingencia de lo que está sucediendo en el día a día, sino que también de la historia. Vamos a conversar y ya tenemos en estudio a Diego Abello, gestor cultural, magíster en Historia y Gestión del Patrimonio, para poder abordar la historia de la Capilla San Sebastián, tradicional capilla, por supuesto, de la comuna de Los Ángeles, abordar justamente lo que ha sido este truncado proceso de reconstrucción, patrimonio histórico de nuestra comuna. Diego, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Buenos días, Cristian. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Sin duda que generar estos espacios para la difusión de la cultura y el patrimonio son fundamentales. Y sí, además coincide con que estamos en la Semana Santa, hablar de un lugar patrimonial, un inmueble histórico dentro de la comuna de Los Ángeles, como es la Capilla San Sebastián, que hoy en día se encuentra dentro del Centro Asistencial Víctor Río Ruiz de nuestra ciudad. Eh, es sin duda hablar de un pasado glorioso también de nuestra comunidad y un pasado que arrastra historia en Mm. ese edificio desde mediados del siglo XIX y que se ha visto lamentablemente un poco malograda por los distintos terremotos que han pasado dentro de nuestro territorio. Claro. Y eso, más que nada, poder conversar sobre este lugar patrimonial que donde los ciudadanos de Los Ángeles, de la provincia de Biobío y de la región nos sintamos también orgullosos. Ojo que es el único bien inmueble de la ciudad de Los Ángeles que está declarado como monumento nacional y es algo que tenemos que proteger. Claro que sí, por lo mismo también en este caso la preocupación en este caso de diversos gremios y de personas debido a la condición actual el que presenta la capilla. Partamos un poco con la historia, Diego. ¿Cómo nace la capilla San Sebastián? ¿Cuándo es construida? ¿Cuándo se origina en este caso? Porque está muy ligada al hospital de la comuna. Sí, bueno, los antecedentes históricos que dan cuenta de los inicios de la capilla tienen que ver con el Hospital de la Caridad, que está ubicado en ese mismo sector donde está el actual hospital, que fue fundado en 1867, pero la capilla fue inaugurada en 1877, 10 años después. Y bueno, además de llamarse primero que todo el hospital, Hospital de la Caridad, donde habían unas monjas que atendían y hacían el trabajo de sanidad pública, después pasó a llamarse San Sebastián el hospital. Ujú. Y en ese año, en 1877, se construye esta capilla que tiene hasta el día de hoy, tiene cimientos desde esa época, pero que ha sido reconstruida y mejorada en los distintos terremotos. Por ejemplo, el terremoto del 39 la dejó muy mal. Claro. eh, También hay un terremoto también a fines del siglo XIX, sí, bien digo, que también la dejó bastante mal y que la que conocemos hoy actualmente, la capilla Ujú. actual que conocemos, es una capilla que se tuvo que reconstruir desde 1916 a 1924. Ese fue el proceso de construcción. Por ende, la construcción actual que nosotros podemos ver dentro del Hospital Víctor Río Ruiz es una capilla ya centenaria, que Claro. incluso el año pasado se celebraron en el municipio, la Corporación Cultural de Los Ángeles Ujú. hizo varios hitos relacionados en los días del patrimonio, relacionados con la historia de esta capilla. Pero como te cuento, esta es una capilla que va de la mano con el crecimiento de la ciudad de Los Ángeles. Mm. Es un hito importante para los cristianos, para los cristianos católicos. eh, Sin duda que también para la espiritualidad, sobre todo en los momentos difíciles cuando las personas tenemos familiares enfermos y queremos acercarnos, digamos, a la divinidad, a Dios, Claro. poder acercarnos y poder pedir sobre nuestros familiares. Y como te digo, es una construcción más que centenaria. Y es algo que sin duda tenemos que poner en valor los angelinos, los ciudadanos de nuestra provincia, porque es un patrimonio que lamentablemente está bastante dañado el día de hoy. Se ha tratado de hacer licitaciones públicas para poder reparar este inmueble y que lamentablemente se han declarado desiertas las empresas que postulan por no conseguir, digamos, el mínimo de condiciones para dentro de los portales públicos para licitarla. Un proyecto que cuesta aproximadamente, Ujú. esto desde el año 2018, 3.000 millones de pesos, poder Claro. reconstruirla. Diego, de manera personal, ¿cómo parte en este caso el interés del poder abordar la historia de la Capilla de San Sebastián y tu impresión a cómo se encuentra hoy día, tomando en cuenta que es un patrimonio histórico y que, como decíamos, ha tenido procesos truncados para poder generar su restauración?
Sí, bueno, el interés nace, bueno, yo hace bastante tiempo que vengo relacionado con en la materia de lo patrimonial, de lo arquitectónico, del cine, que lo conté en una vez anterior Claro. que vine aquí a hablar sobre el patrimonio material e inmaterial terrestre. Viene hace muchos años, desde pequeño a mí me han llamado mucho la atención la historia de nuestros pueblos, la historia de nuestras localidades Mm. y todo lo que tiene que ver también con las construcciones patrimoniales. Y a mi regreso hace un par de años nuevamente a nuestra provincia, después de haber vivido un par de años en Santiago por temas laborales, me tocó salir de mi comuna que es Yumbel, pero siempre me llamó la atención cuando yo venía a Los Ángeles, por ejemplo, cuando más pequeño, a acompañar a mi abuela, por ejemplo, que Ya. se tocaba atender acá en el hospital, y me recuerdo haber pasado alguna vez a la capilla antes del terremoto del 2010, mucho antes incluso. Y siempre me llamó mucho la atención. En ese tiempo no tenía la conciencia de que era un monumento histórico. Mm. Esta capilla es un monumento histórico, un monumento nacional desde 1989. Eh, a través y ahora que regresé a la zona, sin duda que para mí es una preocupación y quiero poner como a la palestra lo que está pasando con este monumento nacional que, si bien está dentro del Hospital Víctor Río Ruiz, es parte de la administración del arzobispado. Y yo creo que es algo que tenemos que poner en la palestra porque sin duda que los pueblos se construyen en base a la historia. Y es una capilla hermosísima con una construcción única. Entonces, los angelinos y la gente de la provincia de Concepción tenemos que sentirnos orgullosos, perdón, de la provincia de Biobío, Ujú. nos tenemos que sentir orgullosos de esta capilla porque nos trae recuerdos de generaciones pasadas. Y las generaciones pasadas hicieron todo el esfuerzo para poder que esto perdurara en el tiempo y que nosotros lo podamos disfrutar. Y esperamos que se tomen medidas para que esta capilla nuevamente pueda perdurar por unos 100 años más, por lo menos. Claro que sí. Dentro de los detalles de la capilla, ¿cuáles son los antecedentes? ¿Por qué es declarada Monumento Histórico Nacional? ¿Por qué la hacen única o la diferencian del resto? Y particularmente las características que tiene quizás su edificación, los diseños en su interior. Sí, bueno, la capilla en sí y los monumentos históricos, los monumentos patrimoniales muchas veces, más allá incluso de lo arquitectónico, tienen que ver con algo social. Ya. Sin duda la capilla fue durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX un polo de donde se aglutinaba la gente a realizar actividades y todo ese tipo de cosas. También, bueno, tiene una construcción de base de piedra, tiene madera, tiene una basílica de 33 metros de largo, que es bastante grande. Si ustedes Sí, van al hospital y ven este espacio, es un espacio que ocupa bastante, digamos, dentro del claro. centro asistencial. Eh, la techumbre también es de dos aguas, si ves la techumbre, además tiene dos niveles por entradas de agua, son procesos arquitectónicos que hoy en día, trabajando piedra, barro y madera, hoy en día no lo vemos. Mm. Entonces, son formas de construir que por lo menos hace medio siglo que nosotros no nos estamos haciendo, y sin duda que ese tipo de construcciones tenemos que mantenerlas vivas y destacarlas. Yo siempre soy un defensor, por ejemplo, del barro, del adobe, de la construcción, Ya. porque no han demostrado, a pesar de que, por ejemplo, podemos ver que esta iglesia está destrozada, tiene bastantes muros dañados y todo eso, ha soportado una cantidad de terremotos impresionante. Sí, Pasó el terremoto del 39, que la dejó dañada, el exactamente. terremoto del 60, que no fue menor, Sí. y el terremoto del 2010. O sea, ver la estructura en su totalidad o en su gran totalidad todavía de pie ya te habla de la forma constructiva en que nuestros antepasados a mitad del siglo XIX construían, a pesar de que hoy en día esos son materiales que en una construcción no se pueden ocupar, no son certificados ni nada, Ujú. pero claramente la capacidad intelectual, la capacidad técnica que tenían nuestros antepasados de poder construir estos grandes templos nos demuestra que sí pueden sobrevivir en estos tiempos. Y por eso tenemos Mm. que rescatarlo. Y como te decía, más allá de lo arquitectónico como tal, es un polo social, un polo espiritual bastante importante que también tenemos que seguir relevando dentro de la comunidad.
Claro que sí. Bueno, hoy día tú lo comentabas, vemos una capilla con serios daños, incluso hoy día las personas no pueden ingresar a la capilla, hay en este caso una prohibición obviamente por medidas de seguridad. Somos un país sísmico, Diego, o sea, en cualquier Sí. momento podemos quizá tener un movimiento nuevamente importante que podría generar incluso aún más daños. ¿Cuál es el análisis que realizas de cómo está la capilla hoy día y en este caso la gestión desde las autoridades, tomando en cuenta, Sí. y tú lo indicabas, que se han entregado recursos, pero hay licitaciones desiertas y hasta el momento entonces todo se mantiene igual. Sí, yo creo que bueno, no soy un técnico especializado en temas arquitectónicos, pero sí, la iglesia, la capilla presenta daños estructurales bastante importantes, eh, pero hay ejemplos en nuestro país que son bien claros. El terremoto de 1985, Ujú, que afectó más a la zona central, a la región metropolitana, eh, 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 existía o existe todavía, gracias a distintas gestiones de autoridades, la Basílica El Salvador en Santiago Centro, que es ya. una basílica neogótica que la destruyó el terremoto del 85 en su gran medida. El Ujú, terremoto del 2010 vino casi a rematarla, pero por distintas gestiones, tanto privadas como de la Iglesia Católica y también del Ministerio de Obras Públicas, lograron reconstruirla. Si bien no está abierta hoy en día, usted la pueden googlear, la Basílica del Salvador de Santiago, ujú, si bien no está abierta del todo, se ha podido restaurar sus vitrales, sus puertas, sus muros interiores, y hoy en día está totalmente, digámoslo así, habitable. Las personas pueden entrar. Para los días de los patrimonios, en los últimos años se ha abierto para que la gente la pueda conocer. ya. Si le hicieron algunos reforzamientos estructurales con acero en su interior, y eso demuestra un ejemplo de que con voluntad, tanto desde las autoridades centrales como de las autoridades políticas en general, si podemos acompañar este proceso para poder recuperarla, que las cosas se pueden hacer y se pueden hacer bien. Esa capilla, esa basílica en Ujú, Santiago es un poquito, como 10 años más antigua que la capilla de San Sebastián del hospital. Solo por estar en una ciudad más grande, mejor, más visibilizada, quizás se le tomó esa atención. claro. Eh, pero nosotros tenemos aquí una deuda, tanto las autoridades municipales, nuestros representantes como diputados, senadores, nuestros seremis de cultura, seremis de obras públicas, que en realidad pongan en valor este lugar, pero incluso va más allá. Yo creo que los angelinos en sí, y que yo sé que lo están haciendo, sé que hay organizaciones en pro de poder recuperar la capilla, Claro. eh, tienen que hacer ruido respecto a esto, porque es un lugar sin duda que representa a la comunidad, y tienen un tesoro, tenemos un tesoro dentro de la ciudad, y además entre mil comillas escondido, pero no está tan escondido porque es un lugar público el hospital. Sí. Pero es un tesoro que tenemos que sin duda poner en valor, porque hoy en día encontrar ese tipo de arquitectura, y con toda la historia que tiene detrás, es muy difícil en nuestro país en general. Sobre todo por lo que tú decías, los terremotos. Tenemos tantos terremotos Sí. y no esperemos a que venga otro terremoto que lamentablemente nos deje esta estructura en ruinas. Claro que sí. Bueno, justamente en relación a este tema, por ejemplo, en el ejemplo que ponías en Santiago, la gente podía ingresar, podía ver la estructura, podía en este caso disfrutarla, porque son edificaciones antiguas, con diseños únicos. Acá pasa justamente lo contrario, ya que las personas solamente la pueden ver desde el exterior, Ujú. del interior no se puede ingresar. Esto quizás genera una desconexión entre la gente y el verdadero valor de la capilla. ¿Consideras tú que quizá esto está jugando en contra, quizá de que la misma gente pueda, por ejemplo, las nuevas generaciones, Ujú. conocer la estructura en su interior? Sí, yo creo que ese es un tema importante, porque lo hablamos la vez pasada cuando estuve acá en el programa. Tenemos que generar identidad local. Y esta capilla, como yo te decía, es el único monumento inmueble que tenemos como monumento histórico, monumento nacional dentro de la ciudad de Los Ángeles. Y al no tener acceso directo, no poder disfrutarlo, claramente que va a haber un desapego. Mucha gente hoy en día que viene quizás de otras ciudades, o personas más jóvenes que no han Mm, podido verla. Imagínate, desde el terremoto del 2010 que no está cerrada, por ejemplo, hoy en día hay jóvenes de casi 15 años que nunca han podido ingresar a ese lugar. claro. Por ende, tanto angelinos como gente de la provincia saben que existe una construcción que está a punto de caer, o visiblemente muy dañada,
pero no saben de qué se trata, cuál es su historia detrás. Y eso claramente, como dices tú, genera un desapego y nos vamos alejando de nuestra propia historia. Yo debo reconocer que en Los Ángeles hay distintas agrupaciones, la Corporación Cultural Municipal, también desde el Hospital Víctor Río Ruiz también han hecho instancias, por ejemplo, para poder difundir el valor patrimonial de la capilla. Hay exposiciones fotográficas, hubo una obra de teatro, Mm. hubo también un cortometraje de la Escuela de Cine de la Corporación que le están dando vida, digamos, o tratando de rememorar la importancia que tiene esta capilla. Eh, pero no podemos quedarnos en eso, siento yo. Yo creo que aquí tiene que haber una voluntad tanto desde la dirección del hospital, tanto del alcalde, tanto de la corporación cultural, y generar las instancias políticas necesarias para poder apurar esta reconstrucción. Porque como te digo, nosotros en Chile Mm. sabemos que tenemos terremotos cada cierto tiempo, digamos. Claro. Y ya han pasado 15 años del último evento telúrico que tuvimos en nuestro país y no podemos dejar que el patrimonio se nos caiga a pedazos, digamos, por un descuido, porque esto claramente es un descuido de parte del Estado que no se ha hecho cargo de su patrimonio, de su historia, digo. Claro que sí. Estamos conversando con Diego Abello, gestor cultural, magíster en Historia y Gestión del Patrimonio, en relación a la historia de la Capilla San Sebastián, en relación a su estado actual desde el terremoto del año 2010 y también, en este caso, en el rol a nivel de patrimonio en la construcción y en la identidad local, porque la Capilla San Sebastián, como lo indicas tú, quizá la generación que nacieron desde el 2010 en adelante, los niños y los jóvenes solamente la han escuchado, quizá han visto un par de fotos, pero para quienes pudieron verla en su interior, para quienes pudieron quizá ir, como decías tú, a acercarse más a Dios, a conversar o a pedir por un familiar, que era como una de las tónicas súper importantes. Hay una generación adulta que hoy día ve con mucha expectación lo que pueda pasar dentro de la capilla o lo que pueda pasar con su proyecto de restauración. Sí, yo creo que estamos todos más o menos en ascuas respecto a la situación actual de la reconstrucción. Se sabe que los recursos están o estuvieron, yo desconozco el detalle de cómo está eso hoy en día, eh, pero al no existir la capacidad técnica de las empresas como para poder ejecutar la reconstrucción, nos genera incertidumbre respecto a este lugar patrimonial. Y lo que dices tú es verdad, hay mucha gente, sobre todo las personas mayores, se sienten muy identificadas. Yo leía testimonios en una página patrimonial de Los Ángeles, no recuerdo el nombre del señor, pero Ya. tiene una página patrimonial en Los Ángeles, leía testimonio de bautizos, de Ujú. matrimonios, Claro. de instancias donde incluso la gente recuerda muy bien en los velatorios de sus seres queridos dentro de esta capilla. Porque como te digo, la capilla siempre ha estado unida a la historia Mm. de sanidad de la ciudad de Los Ángeles. Sí. O de Siempre está, procesos de familias que han vivido claro, justo y dentro. como siempre ha estado al lado de un hospital y ahora adentro de un hospital, Sí. siempre ha sido, digamos, como la parte acogedora espiritual de las personas que lo están pasando mal, digamos, por alguna enfermedad o alguna dolencia grave de algún familiar. Y eso sin duda que por generaciones se ha ido traspasando. ¿Cuántas generaciones estuvieron ahí antes que nosotros eh, eh, pidiendo sus oraciones y hoy en día tenemos una generación totalmente desconectada de eso y generando, como lo que decías tú, una pérdida de la identidad? Ya no estamos usando ese lugar, que además tiene un entorno precioso, tiene unos jardines bien hermosos Sí. también, y que es un pulmón dentro de tanto color gris, digamos, dentro del hospital, Mm. no Tanto sé si cemento. tanto cemento, Sí. digamos, frialdad, no frialdad del personal ni nada, pero frialdad de la estructura, Claro. y esto viene a romper y viene a ser un lugar de calidez en momentos difíciles. Y yo creo que eso es lo que tenemos que totalmente rescatar y sin duda que las personas mayores, que son los comentarios que yo vi en algunas páginas de Ujú. Facebook, son las que más les duele que esto esté pasando. Y ahí donde también el llamado es a nuestras generaciones un poco más jóvenes, que nos interesemos por la historia, que nos interesemos por el patrimonio, porque sin duda que esto no es un lugar que ocupa un espacio solamente en el hospital, es un lugar que viene a darle un soporte emocional a toda la familia
que son usuarios del Hospital Víctor Río Ruiz. Claro, en relación a este mismo tema, los vecinos, las personas que participaron, los que se casaron, por ejemplo, en la capilla, los que quizá tuvieron un proceso de un funeral, los que vivieron quizá una primera comunión o simplemente asistieron a una misa que se Mm. realizaba ahí y que congregaba también a muchas personas que estaban pidiendo por sus familiares. Quizá ellos son los actores principales de empezar a generar, en este caso, el llamado a las autoridades para poder retomar y el poder realizar todo lo necesario para poder restaurar la capilla. Sí, yo creo que, bueno, existen, como te digo, organizaciones. Yo creo que hay que sumarse a esas organizaciones, generar la conversación con las autoridades pertinentes eh, y abrir los espacios. Yo creo que generalmente cuando pasan estas cosas, muchas veces pasa todo por voluntad política o de las autoridades de turno en la administración del Estado. Claro. Entonces, yo creo que cuando exista alguien que verdaderamente le importe esto, esto va a empezar a ser tema nuevamente. Y ese es mi llamado. Yo creo que la administración municipal podría también hacerse cargo de este llamado. Quizá claramente el municipio no tiene los fondos como para poder reconstruirlo, Mm. pero hacer la gestión, dar las conversaciones, que exista un interés también en nuestros parlamentarios de la zona. Yo creo que también es importante que a quienes les interese el patrimonio y la historia puedan también tomar esta posta, tomar este desafío de poder ayudar a poder reconstruir este pedazo de historia que tiene Los Ángeles con esta capilla. Lo otro también, bueno, conversábamos recién el hecho de que tiene daños importantes, de que hasta el momento se mantiene detenido el proceso de reconstrucción, la licitación fue declarada desierta. Son 3.000 millones de pesos mencionados que Ujú. se proyectan como recursos para poder realizar la reconstrucción. Esperemos que no venga nuevamente un terremoto. ¿Qué pasaría si es que este patrimonio, por ejemplo, sufriera daños peores en un nuevo movimiento telúrico o simplemente se derrumbara? Sí, que sabes tú que una de las conclusiones que uno puede llegar a sacar y que pasó en varios lugares, que muchas veces ya la culpa, si viene un nuevo terremoto, la culpa no va a ser del terremoto. Mm. La culpa va a ser de una negligencia total de abandono de parte de las autoridades, porque siento que si bien tenemos un Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, así se llama, Cultura, las Claro, Artes y el sí. Patrimonio, no hemos tenido unas políticas fuertes, no se ha legislado de la forma que corresponde para poder proteger nuestros inmuebles patrimoniales. En otros países existen beneficios tributarios, existen compensaciones económicas para las personas, por ejemplo, particulares que son dueños de, de- de edificios patrimoniales. Y aquí en Chile se deja un poco a la deriva. Lo vimos en Rere también Mm. ese campanario hermoso que también es más que centenario, Claro. también tiene unos pequeños años de abandono, las estructuras se está descascarando, una cruz se cayó, Sí. y siendo que esa estructura también ha aguantado muchos terremotos y además tuvo una reconstrucción cercano al año 2010 y han pasado 15 años en que no se le ha hecho nada y va generando estos daños que son enormes. Imagínate cuando una estructura, después de sufrir un terremoto 8.8, después del 2010, no hemos podido siquiera poder darle un soporte para que esta estructura no se siga deteriorando, o una mantención a las pinturas, una mantención a los muros, al arte religioso que está en su interior también. Entonces, sin duda que esto va generando un dolor inmenso en la gente que Mm. nos interesa el patrimonio. Claro, por último, ¿cuál es el llamado que se realiza en este caso, Diego? Lo decíamos, a las autoridades, desde las autoridades comunales, me imagino, pasando por los representantes de nuestras zonas regionales, a nivel provincial, quizá el poder solicitar reuniones nuevamente con las seremis de la cultura, el poder analizar este tema. ¿Cuál es el llamado que se realiza y por qué debemos y por qué se debe rescatar la Capilla de San Sebastián de los Ángeles? Sí, yo creo que el llamado principal es a que la comunidad se active, la comunidad que le interesa la historia, le interesa el patrimonio, se tiene que activar y tiene que generar las instancias con sus autoridades más cercanas. De repente un concejal los puede apoyar, el mismo alcalde de nuestra comuna también los puede apoyar, la importancia de que los medios de comunicación también se ponga a disposición para poder relatar estos hechos, porque sin la comunicación claramente el problema no existe. Entonces, la primera etapa, creo yo, es que los ciudadanos de Los Ángeles
tienen que activarse con sus autoridades locales para posteriormente generar los espacios con autoridades nacionales, como son los representantes, por ejemplo, de la Cámara Baja o de la Cámara Alta, los diputados y los senadores, y lo que dices tú está bien también, que es los representantes del gobierno, la Seremi de las Culturas, poner en conocimiento de lo que está pasando, al Seremi del MOP también, y ver cómo podemos retomar este trabajo. Yo creo que es importante. Yo sé que las autoridades han intentado generar este espacio de reconstrucción que lamentablemente no ha funcionado, Mm. pero tenemos que doblar los esfuerzos para poder lograrlo. Y mi llamado en general es para el Estado en general. Tenemos que legislar y para nuestros legisladores. Tenemos que legislar respecto a nuevas leyes del patrimonio. Tenemos una ley del patrimonio y de monumentos de la década del 70. Yo creo que han pasado muchos años Sí. y tenemos que volver a cuestionarnos cómo tratamos a nuestra historia y cómo tratamos a nuestro patrimonio. Eso en general, Cristian, y agradezco nuevamente el espacio que se nos da para poder hablar de historia, hablar de patrimonio. Sin duda que la Capilla San Sebastián del Hospital Víctor Río Ruiz de Los Ángeles es algo que es de la identidad de los angelinos y angelinas y también de la provincia en general del Biobío y tenemos que mantenerla viva. Yo creo que mientras exista gente que hable de esto, podemos seguir en la lucha de poder reconstruirla. Y lo que te decía que para mí es súper importante, no esperemos, no seamos negligentes y que otro terremoto nos termine botando esta estructura, sino que tendremos que actuar para poder mantenerla, como te decía anteriormente, por lo menos por unos 100 años más y que sea el testigo de nuestra historia. Yo creo que estos Sí. edificios las personas pasan, la historia y los edificios, las instituciones van quedando, y es la única forma de que podamos ir construyendo nuestro futuro. Claro que sí. Diego, te queremos agradecer estos minutos de poder conversar con nosotros y abordar, por supuesto, Mm. este interesante tema de la historia de la Capilla San Sebastián de la Comuna. Muchas gracias, Cristian. Gracias. Diego Abello junto a nosotros, gestor cultural, magíster en Historia y Gestión del Patrimonio, conversando con nosotros a través de las pantallas de Pacífico Televisión.